última parte es más que todo interpretación y análisis de gráficos, ¿sí? Fíjense que las preguntas que están en el último trabajo que le dieron son más interpretativas, ¿sí? Entonces por eso dijimos, bueno, como la verdad es que por ahí deben tener algunas dudas con lo anterior, vamos a dedicar la clase a eso, ¿sí? Y después, bueno, el trabajo que tienen grupal me parece que tiene, si no leí mal, más interpretación de gráficos, o sea que tienen que saber bien lo anterior, ¿sí? Claro, profe, pero en el Zoom uno manda la actividad y no se corrige específicamente, entonces uno queda en la duda de si estaba bien lo que hice o estaba mal lo que hice, y la duda te queda, porque ¿cómo haces para el trabajo final si no tenés una corrección y no se te marcan los errores? Claro, no sabría ahí ayudarte porque no sé cómo es la corrección de... Yo preguntarle a la docente de cátedra. Claro. Más a la profe. La primera duda que tengo es con respecto al trabajo que dice, con respecto a la cantidad de alumnos, ¿siempre hay que hacer la operación o solamente sumar? A ver, estamos hablando de las tablas, ¿no? De las tablas que nos dan. Sí. Igual nos dieron, eso era la 10, creo, la 11 era con el gráfico de estadística, que teníamos que tener unos, creo que 4 aspectos como para sacar la resolución, digamos. Pero había una parte donde decía cuántas eran las cantidades de egresados, que yo no sabía si solamente habría que sumar todo o hacer alguna otra operación. Bueno, tengo acá la tabla. Sí, vamos a compartir pantalla. Tenemos la tabla, pero no tenemos la consigna que sigue, ¿no? Porque no nos habían compartido, creo, la consigna. ¿No, Cami? De eso era, ¿no? Sí, tenemos la tabla. ¿La compartimos? ¿Y alguno tiene la consigna? Porque nos faltaba la consigna, las preguntas. Lo que viene luego de esa tabla nosotros no lo tenemos. Si alguno lo quiere compartir, porque eso es lo que no tenemos. Sabemos que está la tabla, pero no sabemos qué nos pide en base a esa tabla. Si no, ahí muestro las tablas para ver si tienen las preguntas. Dale. Porque por ahí se preguntan qué tabla. A ver, dale. Ahí pongo para compartir. Esperen que está un poquito lenta la compu. Y después con respecto a lo de la profe, tienen que consúltenle por mensaje. Ellos responden por mensaje, así que traten de preguntarle a ver cuál fue mi error, qué es lo que tengo que cambiar para saber cómo abordar el trabajo final, como dicen ustedes. ¿Es esa la tablita, chicos? Esa. Ahí está. Uy. Buen día, sí, de la actividad 10, sí. Después hay otra. Esa, ¿no? El de la actividad 11. Bien. Lo que no tenemos de esta actividad son las preguntas de la clase 12 están pidiendo. Bueno, esperen un segundito, nos vamos a organizar. Esto no tenemos la consigna, es decir, lo que sigue debajo, las preguntas en base a esta tabla. ¿Alguien las tiene a mano y que pueda compartir pantalla? Sí, pero porque esto es lo que no tenemos. Yo lo tengo a mano. Bueno, pero no sé si con el celu se puede compartir. Sí, se puede compartir, ¿no, Cami? Sí, ahí dejé de compartir. A ver, sí. Fíjate que hay un botón que dice presentar ahora y ahí pones toda tu pantalla y buscas dónde está el archivo desde tu celu. Ya tenelo abierto el archivo o la imagen, lo que tengas. Ahí las copiaron, a ver. Ahí las copió un compañero. Si no, compartimos el tuyo y vamos viendo las preguntas. Son estas, ¿no?
Fernanda Baigorria las compartió. Me parece que este es el de los gráficos. A ver, ahí está Brenda compartiendo. Bien, esa es la de él. La tabla. Buenísimo, sí. A ver qué. Después seguían los gráficos. directamente los gráficos. Bueno, y después era el último, un gráfico de años de estadística que teníamos que hacer el trabajo con respecto a la tabla 10, que estaba en la 10. Bien, estoy leyendo las preguntas. Disculpen porque estoy mirando las preguntas porque no las teníamos. Bueno, ¿les parece? ¿Todos tienen dudas en este? ¿El de dispersión es eso? Pregúntale. ¿Está bien? ¿Todos tienen dudas con este gráfico? Y en la última actividad. La última actividad que subieron es grupal y es interpretación de gráficos. En eso queda, es decir, o sea, ustedes ya tienen la base porque es exactamente lo mismo que estamos trabajando acá, ¿sí? Lo único que es grupal. ¿Por qué se hace grupal? Porque todos podemos aportar algo distinto, ¿no? En lo que vemos en los gráficos y es más enriquecedor. Es sobre todo lo que yo estuve leyendo, las preguntas tienen que ver con interpretación. Y ahí en la interpretación de ustedes, nosotros ya no podemos acceder, ¿sí? Eso es algo más un trabajo grupal. Claro. Sí, si quieren los podemos orientar con las preguntas un poquito, pero ya es algo más personal, digamos, ¿sí? Del grupo. Que tienen que debatir con su grupo. Hola, ponerse de acuerdo y hacerlo. Yo quería hacer un comentario respecto a eso. Tenemos un grupo de friends, ¿no? Y bueno, la cuestión es que el grupo que me tocó a mí, yo, digamos, traté de decir, tenemos un grupo de WhatsApp o algo para hacer la interacción sobre el trabajo, sobre la actividad. Y bueno, yo me encontré con la sorpresa que ese grupo ya habían subido al foro cada uno individualmente su crítica, digamos, sobre la actividad. Y a mí me pareció muy chocante esa parte, porque yo hice lo posible para poder, digamos, armar y poder interactuar con ellos, cuál era el punto de vista de cada uno, y me sentí re mal. O sea, creo que le dije, creo que no es trabajo de grupo, no estuvo bueno, compañeros, de manera, creo que individualmente. A todos nos pasa ese tema de los grupos, es un tema de los grupos, nunca se puede coordinar, o sea, uno dice que al final sí puede a tal hora, después no te contesta los mensajes, es un tema el tema de los grupos, a mí te juro que me refrustra el tema de grupos. Sí, bueno, el trabajo grupal es difícil, ¿no?, de articular, pero es lo más enriquecedor, chicos. En ningún lugar ustedes van a trabajar solos. Cuando ustedes tengan, ya trabajen, no sé qué carrera están estudiando ahora, pero sean abogados, van a trabajar con un grupo de abogados. Sean enfermeros, van a trabajar en un lugar, en un sanatorio o en un hospital donde sea un grupo. Y la verdad es que a veces todo socialmente está para vivir colectivamente, digamos. O sea que el trabajo lamentablemente es así, tenemos que, el otro tiene otros tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que congeniar eso. Por eso en educación fomentamos esto de trabajar en grupo, ¿sí? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a actuar individualmente y a trabajar también individualmente. Venimos de una escuela en donde se trabajaba individualmente. Y trabajar en grupo a veces se nos torna difícil, ¿sí? Entonces es un desafío. También tenemos que entender al otro que tiene otros tiempos y tratar de congeniar, ¿sí?, los momentos. Y bueno, algunos actúan individualmente, ¿sí? Lamentablemente hay de todo. Bueno, seguimos avanzando porque hoy tenemos 1 hora, ¿sí? Vamos avanzando. Bueno, tenemos entonces una tabla que nos da datos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado, no el sábado anterior, el anterior habíamos trabajado sobre cómo leer esos datos, ¿sí?
sobre calcular los totales, la cantidad de cada uno, en este caso creo que los clasifica por egresados, sí. Bueno, entonces, bueno, tenemos que... ¿Cómo, Camil? En el ámbito privado y en el ámbito público también. Claro, hace varias clasificaciones, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a ver qué es lo que nos pide qué es lo que el aporte que nos da el gráfico, y después abajo tenemos gráficos que en matemáticas se utilizan mucho en estadísticas, que son los gráficos circulares, los gráficos de barra, los histogramas, ¿sí? Se utilizan mucho y son para aportar ese tipo de información que estamos leyendo en esa tabla, ¿sí? Pero es como que lo visualizamos a veces mucho mejor, ¿no? Porque por ahí quizás todos los datos que en esa tabla están desorganizados de alguna manera, quizás en el gráfico circular lo vemos mucho mejor porque está con colores, está con porcentajes, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para llegar a eso? Bueno, lo que ahora tenemos que ver es cuál corresponde a cada egresado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, primero tenemos que mirar el gráfico a ver qué nos aporta, ¿sí? Bueno, vamos a ver... Brenda, ¿podrás subir un poquito más arriba? ¿A donde está la tabla? Ahí está. Bueno, veo muy poquito. ¿Vos, amiga, ves bien? No, casi nada. No se puede acercar la imagen, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, fíjense en que, como decíamos recién, los organiza en público y en privado, y después da la cantidad de cada uno de egresados, ¿no? Por año. ¿Sí? Lo que yo quería saber es abajo... Esperate un segundo que lo miro desde mi teléfono. Cami, si querés seguir, yo lo miro desde el celu de acá, porque no lo veo. Bueno, la primera parte empieza desde 2004. Ahí nos está dando datos de doctorado, maestría, especialidad, ¿sí? Esas son las cantidades de egresados que ocurrió en esos grados académicos. Y después da un total, ¿sí? Que es la suma, por ejemplo, la primera... Uy, ahí se me dio vuelta, ahí está. 303, 787, 1849, dice total 2939, ¿sí? Ahí me está dando el total, ¿sí? De egresados en el año 2004. Esos son los datos que están en la tabla, lo que podemos ver. En el 2005, 2006, ahí está, 2006, tenemos en doctorado 271, en maestría 208 y en especialidad 1227, con un total, ¿sí?, de 2106. Ahí también están haciendo la suma, sumaron en el 2006 a ver cuántos egresados hay, ¿sí?, en el público. Después sigue 2008, me dice que hay un total. Ya ahora voy a leer los totales, porque después vamos a ir viendo a cada uno cuánto le va a corresponder. 4.540. Después en 2010 tenemos un total de 7.212. En 2012 un total de 7.960. Y por último, el último dato es 2014, que tenemos un total de 8.660. Luego la tabla va al privado, ¿sí? En los mismos años a ver qué pasa con el privado, porque recuerden que estamos como comparando público y privado en esos años, cuántos egresados hay de cada grado académico. Entonces, vamos con el privado. Dice que en 2004 hubo un total de 2.164. En 2006, 2.421. En 2008, 3.081. En 2010, 3.481. En 2012, 3.670. Y por último, en 2014, 3.729. Ahora, con esos datos vamos a ir viendo cómo calcular el porcentaje, que es el próximo gráfico que les aparece, que es el circular, el de torta,
porque aparecen ahí los porcentajes. Y vamos a ver cómo vamos a ir calculando a partir de estos datos de la tabla eso mismo. Ahí, Graf, tenés a mano el cuadro, ¿ya lo pudiste ver? Ahí está silenciada, amiga. Sí, ya pude verlo. Estoy mirando acá los porcentajes porque no logro ver bien en los gráficos circulares. No sé si ustedes los tienen ahí. Yo lo tengo acá. Brenda, si querés, deja de compartir pantalla, así puedo hacer como más zoom para que ella pueda verlo. Sí, no. Igual aunque le haga más zoom, está Sí, muy por eso yo pixelada. tampoco lo logro ver. Está muy ¿Ustedes pixelada. lo ven bien, chicos? ¿A los porcentajes? Acá, Sí. acá no se ve nada en la pantalla. Sí, no, acá en el mío tampoco. Porque como nos pasaron foto, recuerden que van perdiendo la calidad a medida que los envían, entonces se ve todo pixelado. Ustedes que tienen por ahí el original, por ahí se puede ver bien desde la página. ¿Y no les sirve si se los mandamos por WhatsApp a ustedes? Ya lo tenemos. Y bueno. si lo tienen ustedes ahí, porque yo veo en el primero que dice circular 1, veo el color azul que dice doctorado, 10,31%. Veo esos números. Ustedes me dicen si Sí, profe, ese está bien. está bien. Bien. Después tengo el de maestría, que es el naranja, 26,28. ¿Puede ser? No, 78. Ah, 26,78. Dale. Y por último tengo el gris, que es el de especialidad. 62,93, ¿puede ser? No, profe, ese es 91. Ah, bien, 62,91. Perfecto. Lo que ustedes tienen que hacer en este caso es primero, nosotros nos dan una serie de gráficos y nosotros tenemos que fijarnos a qué año corresponden, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Nos escucha? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estos gráficos nos están aportando una información sobre qué año? O sea, lo primero que tenemos que hacer es una lectura de gráficos, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense en que hay gráficos circulares que nos aportan un porcentaje, ¿sí? No nos aporta la cantidad como lo tenemos en la tabla. Entonces, ¿qué vamos a tener que calcular? Sacar porcentajes. Después tenemos otro gráfico que ya nos da un poco más de data, como el que sigue, el siguiente, el de barras. Nos dice ¿qué tipo de valores nos da? ¿Nos da porcentajes? No, no da cantidad, profe. Nos da cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En eso es como que nos va a ser un poco más sencillo leerlo, ¿sí? Porque nos da cantidades. Y en la tabla que tenemos, cantidades también, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, vamos a leerlos de barra, ¿les parece? Yo acá no veo nada los números, pero ustedes los tienen bien, ¿sí? Fíjense en que en cada uno de barra nos va aportando cada valor, ¿sí? Fíjense en que tenemos los colores, los tenemos de manera horizontal, ¿sí? Y después tenemos los valores de manera vertical, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que ir haciendo? Van a ir mirando la primer barra, que es azul. ¿Qué valor me marca? Aproximadamente. ¿Entre qué valores puede estar? ¿Entre qué valores está? Entre menos del 0 y el 500. Entre 0 y el 500. Bien. Yo acá no ¿Bien, lo veo bien? bien, pero creo que es 500. Ujú. Sí, sí, es 500. Acá lo tengo grande. Si no, miren, Bien. comparto. Así lo vemos todos.
entre el 0 y el 500, entonces dijimos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la tabla y me voy a fijar en esa especialidad que es doctorado, ¿no? Doctorado. En esa especialidad me voy a fijar qué valores están entre 0 y 500 para ir como haciendo, como descartando, porque yo en realidad voy a ir ahora analizando primero doctorado, después maestría y después especialidad, ¿sí? O sea, yo tengo que ir estudiando qué sucede en estos años, ¿no? De egreso. Bueno, entonces me voy a fijar, voy y busco lo que ustedes tienen el cuadro ahí a mano, así vamos fijándonos. Está entre 0 y 500. Sí, profe. Entonces vayan buscando qué valores de doctorado están entre 0 y 500. Acá lo estoy compartiendo. ¿Sale la tabla? Sí, sí. Ah, genial. Sale. Perfecto. ¿Encontraron qué valores están entre 0 y 500? Sí, hay que mirar doctorado. Vamos a ver, en público. El 303. Bien, en el 2004. Y También el tenemos 271 del 2006. 2006. el 271 de 2006. ¿Qué opinan? 2008 dice 552. No, profe, sí, ya se pasaría. Ah, muy Claro. bien. Claro. Entonces fíjense en que a partir del 2008 se pasa, porque después de 2010 tenemos 1328, en 2012 1554 y en 2014 1915. Entonces tenemos dos para comparar, ¿no? 2004 y 2006. Claro, en el En el público. En el público. Ujú. En el 2006 baja. En 2006. Claro, en el 2006. Estoy viendo. En el 2006 baja de 303. Todavía no sabemos cuál es. Sabemos que está entre 0 y 500, ¿sí? No nos da el valor justo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a la parte privada a ver qué es lo que sucede, ¿sí? En el privado, ¿qué valores podríamos encontrar? ¿O qué años vamos a encontrar que estén entre 0 y 500? Del 2004 al 2014, profe. Bien, 2004. Ya me voy anotando acá. O sea, todos los valores, ¿no? Todos los años. Sí, porque no Sí, supera profe. Bien. Ahora vamos a pasar a la maestría, a ver qué es lo que sucede. Todos estamos analizando el gráfico de barra, el 1, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con todos los que tengamos de barra, ¿sí? Vamos con la maestría, a ver lo que sucede con la maestría. ¿La maestría entre qué valores está? Chicas, acá ya no veo. Así que ustedes vayan diciéndome porque ya no veo. ¿Entre qué valores está la Entre maestría? 500 y 1000. Entre 500 y 1000. Entonces vamos a volver al cuadro y nos vamos a fijar qué valores están entre 500 y 1000 de la maestría, ¿sí? Tenemos. ¿A quién? Por ejemplo, acá en el público, ¿vamos a mirar también el año 2008? No, profe, porque No, se pasa. claro. No, pero no porque se pasa, sino porque se porque pasa, claro. tenemos que notar también que tiene que congeniar con lo anterior, ¿sí? Es decir, yo estudié el doctorado y ustedes me dijeron que en el público el que cumple las condiciones de estar entre 0 y 500 es el 2004 y el 2006, ¿sí? Entonces, en la maestría, porque es el mismo gráfico, nos tiene que aportar el dato estar entre 1000 y 500, ¿no? 1000 y 500 es, ¿no? El criterio, ¿Camil? Sí, entre 0 y 1000. No se pasa de los 1000. Bueno, entonces tiene que también estar la maestría
dentro de esos valores. Entonces solamente voy a estudiar en el 2004 y en el 2006, ¿no? 2006 o 2008. Claro, porque 2006, ustedes saben que es solamente el anterior, que era el doctorado. Sí. Habíamos dicho que los únicos que pueden entrar es 2004 y 2006. Entonces no vamos a ir a analizar 2008 la maestría, porque ese ya habíamos como que quedó de descarte. Claro, ya lo sacamos de nuestro análisis, ¿sí? Solamente nos van a quedar esos 2 años por analizar, ¿sí? Claro. ¿Se entiende Cada vez hasta va a quedar acá? menos. Así es. Bueno, entonces la maestría dijimos, si analizamos 2004 y 2006, ¿están entre esos valores? ¿Está entre 0 y 1000? Sí. Sí. Ahí se Bueno, sí. todavía seguimos. Porque en 2004 tenemos 787 y en 2006 608, que ambos están entre esos valores. Muy bien. Ahora vamos al último, especialidad. ¿Entre qué valores está? Entre el 0 y el 2000. Bien. 1900, profe. ¿Cómo? 2000 dice, entre 0 y 2000. No pasa el 2000. Sí, en 2006 y 2004. 2004 y 2006. 2004 y 2006. Pero ahora vamos a mirar algo más, porque fíjense que nuestros valores va de 0, 500, 1000, 1500, 2000 y no pasa el 2000, pero sí pasa 1500. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay que ver en qué año me corresponde especialidad, porque tenemos dos valores, ¿no? 1849 y 1227. Entonces, ahí, ¿qué corresponde? Al 2004. ¿Por qué? Porque era Porque tiene 1849 y pasa a los 1500. 4. Ahí en La 2004. 1, chicos. La 1, sí. Tenemos un micrófono 2004. que está prendido. Muy bien los aportes que hicieron los compañeros. Vieron que observaron ahí, sí, que como dijo Cami, la escala, ¿no?, del gráfico de barras es de 500 en 500. Entonces eso, tenemos que mirar todo lo que nos aporta el gráfico, ¿sí? Es decir, hay un valor, el de 2006, que nos dice 1200, ¿sí? Y el de 2004 nos dice 1800. Entonces, ¿cuál correspondería? Al de 1800 y... no lo voy a lograr. 1849. ¿Se entiende cómo vamos viendo qué gráfico corresponde? ¿Sí? Entonces podríamos decir que este gráfico de barra 1 corresponde ¿a qué año? Al 2004. Al 2004, ¿sí? Y de esa manera vamos a hacer con todos los demás, ¿sí? Vamos a hacer uno de cada uno, ¿les parece? Sí, al 2004 del público. Del público, ¿sí? Sí, al de... Sí, siempre tenemos que analizar las dos posibilidades, tanto el público como el privado, ¿sí? Claro, pero al darnos cuenta que en la maestría en el público pasa el límite que tiene que tener en la barra, entonces descartamos también el privado y nos vamos al público. Claro. Ahí está, Claro. muy bien, así. Muy bien. Eso es lo que vamos haciendo como cada vez se hace más finito y nos va achicando el camino, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a encontrar. Les dejamos luego el barra 2, las barras 2 y creo que hay más, ¿no? Sí, ¿Y porque la de 3 la y la barra 4? a la 4 son igual. Ustedes fíjense las escalas que les da. Recuerden que acá teníamos que van en 500. Y acá aparece el 200, 0, 200, 400, 600. Les va cambiando las escalas. Así que ahí ustedes también presten atención. Así es, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? ¿Mm? Sí, sí. La barra 5 ya cambia. Acá, barra 5.
ya es distinta. Estoy tratando de ver lo que nos aporta el gráfico. Bueno, ahí si ya querés lo leo. Dale. Bien, en la Sí. parte vertical tenemos las escalas, que va de 1000 en 1000, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Y en la parte horizontal tenemos los años, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014. ¿Sí? Está bien completo porque acá en cada año está teniendo sus valores, ¿sí? De 2004 se presenta, bueno, las cantidades que hay en doctorado, maestría y especialidad. Después, en ese mismo gráfico tenemos el del 2006 y así hasta el 2014. ¿Qué podríamos decir nosotros de este gráfico? De tanto el gráfico de barra 5 y del 6. ¿Qué sería? De este Pero gráfico ¿qué para tiene? mí empezar- Creo que ahí ya está explicando las dos, los dos sería los dos puntos, el punto privado y el punto público, las cantidades en totales de todos los años. Bien, está haciendo como un resumen de la tabla, ¿no lo ven así ustedes? Está haciendo como un resumen de toda la tabla, que en cambio en las anteriores, en los gráficos de barra que estábamos analizando antes, estaba como específicamente por año, ¿sí? Y si yo me fijo acá en estas barras, hace como un resumen de todo el cuadro que tenemos, ¿sí? Porque está trabajando, lo que tenemos que determinar es si el gráfico 5 es del público o si el gráfico 5 es del privado, ¿sí? Pero está haciendo un resumen de esas categorías, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Es como que se ve todo. Ahora tenemos que saber si es público o privado el aporte que nos está dando, ¿sí? Claro, Sí. con la tabla de. Con la tabla que nos muestra, si sacamos el porcentaje y la cantidad, nos damos cuenta cuál es. No, acá no nos pide, Rafael, el porcentaje, ¿sí? Acá lo único que tenemos que hacer es mirar los valores de la tabla y fijarnos qué nos dice el gráfico, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que determinar es si este gráfico de barra 5 es de público o nos está dando los datos de el privado, de los egresados privados, ¿sí? De las universidades privadas. ¿Se Ahí entiende pueden esto? analizar, para que Sí. lo hagan más rápido, eligen un año, por ejemplo, el 2014. Van en la tabla y comparan público y privado en el 2014. Entonces se fijan, ¿sí? A ver acá, el doctorado, ¿cuál es? Está llegando a 1000, a 1849. Entonces yo lo veo como público. No sé si estoy Bueno, equivocada. ustedes pueden tomar, como dice Cami, un año, 1 o 2 años, y con 2 años ya pueden darse cuenta hacia dónde se orienta el gráfico, ¿sí? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entiende? Bueno, vamos con, así hacemos más rápido, pues tenemos poco tiempo. Bueno, seguimos. El de dispersión, Acá a ver qué nos dicen lo leo. ustedes. Dale. Primero leo el de Sí, para dispersión lo que 1. En la parte, voy a leer los datos, ¿no? Que nos brinda. En la parte vertical tenemos del 0 va en 1000 también. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Y en la parte horizontal tenemos los años. 2004, 2006, 2008, 2000. Ay, no veo ahí, creo 14. que esa. 2012 y 2014. 2012 y 2014. Creo que era 2010 en el medio. Y 2010 también, sí. Ah, listo. Entonces, esos datos nos dan, ¿no? En la vertical tenemos del 0 al 6000 y va a 1000 en 1000 la escala. Y en horizontal son los años que aparecen en la tabla. Nuevamente, ¿qué pasa con este gráfico? ¿Qué nos aporta? ¿Qué información nos aporta? Nos Los aporta datos años completos, profe. Que van, ¿Cómo? que De van todos años los años por completos. año. Que va Nos da de subiendo. vuelta todo completo, lo que tenemos que determinar es si es público o privado, ¿sí? Entonces acá también hacemos una lectura. Fíjense en que si yo miro la línea gris, ¿qué sucede?
como que hace un pico de baja y después sube continuamente, ¿sí? Como que aumenta. Entonces yo me voy al gráfico y me fijo si en alguno de los dos sucede eso, ¿sí? En el gris es en la especialidad. Entonces me voy a la especialidad de los dos y me voy a fijar en cuál de los dos casos sube. Fíjense en que después del 2006 crece. ¿Se entiende? Sí. La cantidad de egresados en esa especialidad crece. Claro. Ahí sería. Sí, entonces yo me voy a focalizar ahora. Voy a la tabla y me fijo en cuál de los dos en la especialidad crece. Porque fíjense en que de 2006 a 2014 se visualiza un gran crecimiento, ¿sí? De egresados en especialidad. Ahí voy a agregar algo. Gestión pública. Voy a agregar algo ahí, si se preguntan, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si está creciendo o no? Bueno, sigan el recorrido, ¿sí? De estas líneas. Ustedes fíjense, sigan el recorrido del 2004 al 2006, hay como un quiebre, por así decirlo, un punto que después empieza a subir y ahí mi dedo sube y sigue subiendo. Entonces ahí nos damos cuenta de que está aumentando, ¿sí? Eso también para los, si tienen esa duda de, uy, ¿cómo me doy cuenta que está creciendo los valores? Y bueno, después, cuando siguen ese recorrido, que se dan cuenta que siempre sube, que nunca baja, se fijan en los datos, a ver cuál, si es el público o el privado, tiene los valores que van creciendo. Y fíjense que llega, si miramos acá, de dispersión 1 llega al 5000 el dato. Fíjense que es como un máximo de 5000, se va quedando ahí. Y además, también fíjense en dónde arranca. Si yo voy a la especialidad, me fijo que arranca en, ¿qué número es? 2000. Sí, antes de 2000. Entre 2000 y 1000, pero más cerca de 2000. Entonces yo voy a ir a la especialidad, me voy a fijar en el año que arranca, en el 2004, y me voy a fijar. La especialidad en el público me dice que tiene una cantidad de egresados de 1800 y la especialidad en el privado me dice que tiene una cantidad de 800 egresados. Entonces, ¿a cuál correspondería? Porque arranca ahí ya. Si arrancaría en 800, ¿de dónde debería empezar mi índice, ¿sí? Del gráfico? ¿Entre qué valores tendría que estar? ¿Entre qué valores? Entre 500 y 1000. Esperen chicos, de a uno, porque si no no nos entendemos, ¿sí? 500 y 1000. Claro, si empezaría, si veo yo el privado, que es 822, ya debería empezar, ¿sí? Un poquito más abajo. ¿Se entiende lo que voy analizando? ¿Sí? Entre 0 y 1000 debería comenzar. Entonces fíjense que acá comienza ya de arranque el de especialidad más cerca de 2000. ¿Y quién está más cerca de 2000? Mirando la especialidad. La pública. ¿Sí? Voy a la especialidad y fíjense en que es 1000, los egresados son 1849. Entonces ya ahí sigo analizando un poco más. Si quiero puedo seguir analizando para ver si se cumple, pero ya ahí como que me da un gran panorama, ¿sí? Claro, sí, ya a partir de 2006 ya empieza a subir, en 2008 empieza a subir casi 1500 alumnos más, que y después empieza a subir en 2500, vas sacando una cuenta así de arriba nomás. Se ve que Muy bien. ¿Lo logran ver a esto? ¿Se sienten como que ahora con la lectura de gráficos se puede visualizar mejor, sí, la tabla? Sí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Y ahora, ya que creo que está y vamos a los circulares, ¿sí? Porque en los circulares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro gran aliado de todo este taller. Sacar porcentajes, ¿sí? Entonces vamos a sacar porcentajes, ¿sí? Vamos a hacer uno y después hacemos, y después ustedes les dejamos los demás que hagan ustedes y vayan practicando, ¿sí? Sobre todo porque para el trabajo final van a necesitar hacer esto, ¿sí? Entonces es necesario que practiquen, ¿sí? Bueno,
vamos con el 1, ¿les parece? Sí. Bueno, lo primero que vamos a anotar ahí, los aportes que nos da el circular, ¿no? Nos da porcentajes y nos da algunos porcentajes, por ejemplo en la especialidad, es bastante, ¿no? El porcentaje total. Entonces vamos a mirar primero ahora, vamos al cuadro y vamos a calcular el porcentaje solamente de la pública y... sí, de la pública, ¿les parece? En el año 2004, a ver qué nos da. Los dejamos a ustedes para... ¿A quién primero? ¿A quién le tenemos que calcular el porcentaje? A todo, al público, digamos al doctorado, bien, tenemos que sumarle... Bien, ahí está. Vamos a hacer una cosa. Vamos por año. Vamos a focalizar en el 2004, ¿sí? En el año 2004 tenemos un total... En total los egresados fueron de 2.939, ¿sí? Entonces, después todo lo demás, la clasificación, doctorado, maestría, especialidad, nosotros tenemos una cantidad que nos van diciendo. Lo que tenemos que saber es qué porcentaje del total fue el egresado de cada carrera, ¿sí? Entonces, el total, el 100%, ¿quién va a ser? 2.939. Ahí está. 100%. Claro. Ahí está, muy bien, sí. Ese va a ser el 100%. De ahí comenzamos a calcular porcentajes, ¿sí? Y ahí pueden usar el método que ustedes quieran. Ahí ya saben ustedes calcular. Sí. Claro. Los dejamos un ratito y a ver qué les va dando. Okay. ¿Puede ser 62,91? ¿Cuál? ¿Cuál doctorado, maestría o especialidad? Especialidad. Yo no... ahí me hice un... Lo estoy haciendo también, pero todavía no llegué. Empecé por doctorado. Ah, ok. Hacemos todos y ahora lo compartimos, ¿sí? Yo ya saqué un porcentaje de cada uno. Buenísimo. Los que ya vayan terminando, ahí damos un minutito más y ya decimos lo que nos dio. Okay. Perfecto, ahí Aldana nos puso los valores que le fueron dando. ¿Sí les dio esto a todos? Sí. Doctorado, maestría, especialidad. ¿Bien? Sí. Una vez que hacemos todo esto por año,
vamos a ir al gráfico circular o gráfico de torta y nos vamos a fijar si alguno de estos coincide bien con estos porcentajes, ¿sí? Sí, sí coincide. Yo acá no veo los valores, pero ustedes díganme. Sí, maestría... A ver, No logro ver bien. Ustedes fíjense. Maestría, el de circular 1 es 26,78. Sí. ¿Dio eso? Sí. Sí. Sí, Y es después aproximadamente. Especialidad, que es todo el gris, 62,91 dice. Sí, ese dio bien. Sí. Bien. Ese es el ¿Y circular el 1 que anoté. doctorado? Ah, y el doctorado, que es el azul, 10,31. Perfecto. Entonces, estos datos que tenemos, ¿a quién corresponderían? Al 2004. Al 2004. Entonces ya en el circular 1 ponemos que corresponden al 2004. ¿Sí? De esa manera, Sí, de la nosotros pública. lo que tenemos... De la pública, sí. Sí. Bien. Entonces de esa manera nosotros vamos a tener que hacer todas estas operaciones y chequear y fijarnos a quiénes corresponden, ¿sí? De los gráficos. Porque no es que tenemos un orden, sino que vamos a tener que ir haciendo para ver a quiénes corresponden esos otros 3 gráficos circulares, a qué año y a qué, a cuál de los 2 criterios, si público y privado, y en qué año, ¿sí? Así que ahí van a tener que calcular porcentajes. Pregunta, ¿Vamos bien? Hay algo que Sí. hice mal, entonces yo apliqué la ¿Cómo? regla de... Sí, que yo hay algo que está mal, entonces que hice, digo, porque apliqué la regla de 3 simple y en maestría me dio 23,129. Multipliqué 2.939 por 787 y lo dividí por 100. Es al revés. Vos tenés 787, que es la maestría que tiene 787, lo tenés que multiplicar por 100 y dividir por 2.939. Ah, bien, bien, gracias. ¿Está bien ahí? Sí. Y ahí te va a dar 26,78 redondeándolo, ¿sí? Vale, gracias. ¿Alguien más tuvo algún problema con el valor o no supo calcularlo? No, Bueno. No, yo Vamos. vi bien, pero... No, está Sí, bien. No, Rafael. nada, perdón. No, perdón. No pasa nada, Rafael. Estaba fijando la respuesta que yo mandé, estaba bien, entonces sí. Pero no le expliqué Bueno. qué gráfico es. Esa fue la macana. Ah, ok. Claro. Bueno, eso también, todo lo que ustedes hacen lo pueden ir chequeando, ¿no? A pesar de que ya lo hayan entregado, pero para que el trabajo final esté bien, ¿sí? Ah, no, porción también, entonces no hice bien, porción. Perdón. Ah, bueno. Bueno, chicos, nos quedan 10 minutos, ¿sí? ¿Les parece que ustedes tienen preguntas sobre otro ejercicio? sí, yo tengo una puntual sobre la actividad 12 que dice que hay Sí. que comparar. No sé si ustedes Espérate que la tienen ahí. busco. No sabemos cuál es la 12, pero léenos. O si tenés para compartir, compartí. No, lo tengo escrito. ¿Qué diferencias se encuentran entre la variación entre la cantidad de egresados para universidades de gestión pública y para los de gestión privada? Ah, sí, venía esa Esas eran las pregunta. preguntas que estaban bueno. abajo. Bueno, chicos, La eso es pregunta del dos. trabajo práctico grupal. Ah, sí. Sí. Bien. Y esa es la pregunta 2. A ver, claro, ¿ustedes qué es lo que...? Eso tiene que ver con una interpretación y lo tienen que debatir y obviamente fundamentar, ¿sí? Ustedes siempre que vayan a hacer un trabajo que sea este tipo de análisis, lo tienen que fundamentar, el por qué, ¿sí? Ustedes lo que dice ahí es qué diferencias encuentran entre la variación en la cantidad de egresados para la universidad de gestión pública y para la universidad de gestión privada, ¿sí? Entonces yo ahí puedo hacer dos cosas, o mirar los gráficos que nos aportaron recién, los gráficos de barra, los gráficos de circulares, ¿sí? O mirar el cuadro. ¿Qué es lo que yo puedo visualizar con Yo la lo que cantidad de hice egresados?
Yo lo que hice fue sumar la totalidad del egresado del público y del privado, pero ahí me quedé, no sé cómo establecer una diferencia. Sí, pero es una pregunta sobre todo como con más construcción, no tenemos que sumar valores ni nada, podemos sumar valores para demostrar que eso sucedió, pero no hay algo, hay algo de interpretación, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes notan cuando yo miro la cantidad de egresados? ¿Creció en los últimos años? ¿Qué sucedió? Antes los estudiantes iban más a gestión pública o a gestión privada. Bueno, todo eso lo tienen que volcar y escribir, pero tienen que debatirlo en grupos, ¿sí? Y fundamentar qué es lo que estoy diciendo. Y si además le quiero agregar gráficos, le quiero agregar connotación matemática, decir esto de poder sumar la cantidad que se egresó de tal año a tal año, sí, también lo puedo sumar, pero sobre todo tengo que fundamentar lo que estoy escribiendo. Entonces, ¿qué veo en el gráfico yo? Veo que hay más egresados en estos últimos años en universidades públicas que privadas, o hay más en privadas que públicas. Eso es lo que tenemos que analizar. Por eso les decía yo que este trabajo, sobre todo, es más de interpretación, de debate con el compañero, ¿sí? No hay que hacer. No. Obviamente, si vos querés completarlo más, sí, agregale si querés, porque yo he visto en el cuadro que existe una cantidad y pongo los valores, sí, en el año tal. ¿Se entiende? No siempre es cálculo. Hay una interpretación ahí que hay que hacer. Se puede hacer sacando los dos valores conceptuales de los dos artículos público y privado y sacar la variación conceptual y de ahí comparar. Claro, eso también. Ustedes tienen una fórmula, no sé si la usan. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Tengo una duda con respecto al punto C. ¿De este mismo trabajo? Sí, del que estuvieron resolviendo. Yo tengo una duda con el punto C, que dice: ¿es cierto que la evolución en la cantidad de egresados para especializaciones es similar en el sector público y el privado para el periodo 2004-2014? ¿Ocurre lo mismo para el caso de doctorados? Yo sé las respuestas, porque acá una compañera lo compartió y la profesora le corrigió y está excelente. Lo que yo quiero entender es cuál es el ejercicio que hizo. A ver, ¿y qué es lo que ella puso? A ver, ¿lo querés compartir? Sí, ella puso: la evolución en la cantidad de egresados para especializaciones en el sector público y privado, periodo 2004-2014, no son tan alejadas, ya que en el sector público hubo un incremento del 172,57% y en el sector privado obtuvo un incremento del 136,61%. En el caso de los doctorados, el sector público hubo un incremento del 532% y en el privado estuvo por debajo del sector público con el 69,48%. La profesora le corrigió y está excelente. Está bien, pero yo quiero saber qué hizo. Yo por mi parte lo que hice fue multiplicar 5.040 por 100 sobre 1.849, lo cual me dio 272,57. Le resté el 100% inicial y ahí me dio 172,57, pero no sé si está bien, porque después yo hablé con la compañera y ella me dijo que lo que hizo fue restar 5.040 menos 1.849, y a ese número sí le aplicó la regla de 3 simple. Yo quiero saber cuál de los dos es el correcto. A ver, eso es lo que les iba a decir ahora. Tenemos una fórmula para calcular eso, que ustedes la tienen, que se las dio la profe, ¿sí? ¿Querés compartirla, Cami? Así se la compartimos a ellos y pueden justificar desde lo matemático qué es lo que hizo en este caso tu compañera, ¿sí? Fíjense que siempre que ustedes tengan que justificar y fundamentar algo, primero lo hacen con sus palabras y después aportan los datos, ¿sí? Primero miro si hay un crecimiento, si en el año 2014 hay un crecimiento, lo visualizo en la tabla, realizo los aportes, ¿sí?
es decir, fundamento lo que voy a decir y luego lo muestro matemáticamente, ¿sí? Hay una fórmula que tenemos para calcular. A ver si... Ahora cuando cargue... ¿Para qué? No me carga. Que ustedes la tienen, porque la profe creo que se las compartió. Existe una fórmula donde... En nuestro caso no nos compartió. No, profe, nosotros no, pero puede ser que sea... Bueno, nosotros habíamos visto algo, esperen que lo busco, que la profe nos había dicho que era valor nuevo y valor antiguo menos, o sea, restarle, dividirlo y después multiplicarlo. Entonces es como dice mi compañera, restar. Ahí está. Ahora vamos a pasarle esta fórmula, se la van a anotar y ustedes siempre que tengan que fundamentar, sobre todo para este trabajo, lo que van a hacer es fundamentarlo con esa fórmula, ¿sí? Por favor, van a poder calcular el valor de incremento o el valor de incremento en este problema, sí, pero desde la matemática, ¿sí? Es decir, ustedes en este trabajo que tienen que hacer, obviamente tienen que explicar con sus palabras todo lo que visualizan en la tabla y después dar los aportes en datos, ¿sí? Hay una compañera, si la tiene, ¿podés, Cami, al final? Me está tardando, pero... Bueno. Tenía todo preparado, pero se salió. Bueno, la fórmula yo mientras les voy a ir diciendo, la fórmula es valor final, es decir, el valor final que nos están dando, menos el valor inicial, todo eso dividido por el valor inicial. Una vez que tengo eso, lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje. ¿Sí? Ahí lo tengo. Lo comparto. Dale. ¿Esto, sí, profe, es para incremento o para decremento? No. Si ese porcentaje... No, es para incremento, ¿no, profe? Esperen. Si a mí ese porcentaje me da negativo, quiere decir que eso disminuyó. Es decir, que no hubo un crecimiento, sino hubo una disminución, ¿sí? Ahora, si ese porcentaje me da positivo, hubo un incremento de esa cantidad, ¿sí? O sea, aumentó. ¿Se entiende? Por ejemplo... O sea, que para ambos se hace la misma fórmula, digamos. Se hace la misma fórmula, ¿sí? Ay, gracias. Por ejemplo, vamos con... Acá tengo la fórmula. Ahí está, ¿ven? Valor final menos valor inicial sobre valor inicial y por 100, todo eso por 100 nos va a dar el porcentaje, ¿sí? Vamos con un ejemplo. No, lo voy a verbalizar porque no lo tenemos. Ahí está lo que les decía yo, cuando la variación... Ahí está, Cami, pasalo. Cuando la variación porcentual disminuye, el porcentaje será negativo. Por ejemplo, menos 16%. ¿Sí? Ahora, les voy a dar un ejemplo que no lo tenemos anotado, no lo tenemos en ninguna placa, pero lo tengo acá anotado así entre mis apuntes. Supongamos que en 1990, yo les voy diciendo, ¿sí? Nacieron 50 mujeres. ¿Bien? Vayan a anotar, obviamente. 1990, sí. 50 mujeres. En el 2000 nacieron 45 mujeres. Bueno, a ver, ¿qué sucedió en esos 2 años? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula. ¿Bien? ¿Quién sería en este caso valor final? ¿Para dónde 2000. Voy a mirar? 2005. Bien, miro 2000 que es 45. ¿Y el valor inicial? 50. 50. Claro, 50. Entonces, ¿qué voy a hacer? Restar. Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo a ver qué nos da y cuánto nos da, ¿sí? Valor final menos valor inicial dividido valor inicial. Y a eso lo multiplico por 100. Perdón, ¿qué se toma? Sí. ¿El año? 44 sería, profe. No. Esperen.
¿Qué se toma? Dice la compañera. Se toma la cantidad que yo te estoy diciendo de nacimientos, ¿no? No el año, no. El año solamente es un aporte, sí, para que vos sepas cuál va a ser el... A ubicarme en... Final ahí está. Tal cual, ahí está. Pero acaba el valor, por eso dice valor final y el valor inicial. Acuérdense que el valor final dijimos, ¿el valor final cuál era? ¿Cuántos nacimientos hubo en el 2000? 50. 45. 45. No, 45. 45. 45 menos... ¿Quién? Menos 50. Menos 50. 45 menos 50 dividido 50. ¿Qué valor nos da eso? Háganlo en la calculadora. Menos 0,1, profe. Menos 250 menos. Y multiplíquenlo por 100. Acuérdense de esta fórmula por 100. A mí me da menos 0,2, profe. Esperen, ya lo estoy chequeando. Menos 0,2. Chequen lo que tienen que multiplicar por 100, A mí el total esta me da fórmula, no se olviden de multiplicarla por 100, así ya nos da directamente el porcentaje. Aldana, ¿viste que vos pusiste ahí menos 0,1? Bueno, a eso multiplicarlo por 100 y vamos a obtener ya el número del porcentaje. A mí me dio menos 0,2, profe. Menos 0,2, chequealo de vuelta, a ver. Hace 45 menos 50 dividido 50. No hagan todo junto. Chicos, no hagan todo junto en la calculadora, porque si no la calculadora da como prioridad otra operación, te va a hacer 50 dividido 50, ¿sí? Primero hagan 45 menos 50 y después a eso divídanlo por 10. Por 50. Menos 50. Menos 10 por 0,1. Ahí está, lo multiplico por 100. Entonces, nos da menos 10, ¿bien? Ese es el porcentaje. Sí, profe, ahí me dio bien. Nos da menos 10, ¿sí? Entonces nos da menos 10%. ¿Qué sucedió entonces si nos da negativo el porcentaje? ¿Qué? Quiere decir que disminuyó. ¿Disminuyó cuánto? Un 10%. Un 10%. Menos 10%. ¿Se entiende ahí? Gracias, ahora, profe. miren los datos que le dimos, ¿no? De los nacimientos de mujeres, que en 1990 nacieron 50 y en 2000 45. Nosotros ya con estos datos también observamos que disminuyó la cantidad, que uno es 50 y el otro es 45. Bueno, haciendo este cálculo podemos ver cuánto de porcentaje disminuyó, que ahí sería el 10%. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Buenísimo. ¿Se entiende? Ustedes obviamente este es un cálculo más sencillo. Ustedes van a tener que mirar el cuadro. Creo que el año que les pedía era el 2014. Van a tener que analizar qué sucede en el 2014 con los egresados, ¿sí? Primero siempre acuérdense que cuando hagan el trabajo de fundamentar desde lo que trabajen grupalmente y luego fundamentar con los datos matemáticos, ¿sí? Ahí preguntan si es para creciente y decreciente. Sí, la misma fórmula podemos usarlo para ambos. Y después me tengo que fijar el signo. Recuerden que el signo negativo significa que va a decrecer, algo está perdiendo valor. Y si me da positivo es porque está incrementando, ¿no? Algo está creciendo. Claro, profe, la regla de valor y hacer lo mismo que la regla de 3 simple es lo mismo, pero en la regla de 3 simple le tenemos que restar el 100%. ¿Puede ser? Claro, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos la de incremento, sí, le restábamos, sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Pero con la fórmula nos ahorramos Nos ahorramos, claro. Sí, con la fórmula nos ahorramos ese paso. Sí, así que en este trabajo que es el de la actividad número 12, tratemos de, como les digo, traten siempre de fundamentar con sus palabras, explicar lo que observan en la tabla, todo, y después ponen ya los valores, ¿sí? Que les arroja el problema. Así que de esa manera van a lograr tener algo como lo que leyó la compañera, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. En el caso del punto 12, el valor final sería la cantidad de estudiantes de la suma total de los años. No sé si a ver, de vuelta. En el punto 12 pide que comparemos la cantidad de estudiantes. El valor final sería la suma total de los egresados. Y el valor inicial... estoy leyendo, por eso a ver si me... no me figura que esa pregunta, pero sí, en el caso de que ustedes tengan que calcular el valor total, sí, tiene que ser la suma de todos los egresados, ¿sí? Y se tomaría como valor inicial o valor final... por ejemplo, el total del 2004 y el total del 2014, ¿es así? Claro, ahí sí entendí mejor. Sí. Fíjate que no sé si lo pide el total de todos los egresados o lo pide por especialidad. Si es por especialidad, tengo que tomar la especialidad del 2014 en el público y tomar la especialidad del 2014 en el privado, y ahí hago, ¿sí? La resta. No, habla de la totalidad de egresados en la gestión pública y para la gestión privada. Bien. Bueno, entonces tomo el total. El total en ese año, ¿sí? Pero yo creo que te lo da. No hace falta sumar ni nada porque el cuadro dice total. Claro. Siempre, chicos, los datos los da el cuadro, no nos van a dar algo que no lo tenemos en el cuadro. O sea que tengo que mirar yo el total del cuadro y después aplicar esto. Profe, una última pregunta. En la tarea de eso también dice, ¿qué relación puede establecer entre estas variaciones y los textos que leyeron en el taller de Sociedad y Vida Universitaria sobre este periodo? Bueno, ahí es lo que yo les decía, chicos, tienen que incorporar lo que ustedes trabajaron en las otras áreas, ¿bien? A veces tiene que ver todo con la matemática en este caso porque están haciendo una integración de todo, entonces también tienen que saber fundamentar lo que están viendo, ¿sí? Es decir, lo que están haciendo ahora es escribir, ver cómo ustedes escriben, cómo se expresan. Por eso es un trabajo grupal, porque es más enriquecedor, porque por ahí algunos tenemos habilidades para hablar, otros tenemos habilidades para escribir, para fundamentar, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que usar y argumentar todo lo que dicen, ¿sí? Por eso les digo, una vez que yo armo todo lo que quiero, lo que veo en el cuadro, una vez que hago eso, lo fundamento con lo matemático, con los datos que me aportan, ¿sí? Sí, en el libro de vida universitaria está entre la página 140 y 141, de lo lees, te vas a orientar también. Bueno, ahí está un dato para los compañeros, 140 y 141. Gracias, Rafael, por compartirla a los compañeros y compañeras, muy bien. Al menos lo hicimos así nosotros en el grupo, yo me orienté con eso y resolvimos así la respuesta. Sí, chicos. No es exactamente la cuenta, pero bueno. Claro. En mi grupo estamos todos perdidos, por eso hacía estas preguntas, o sea, no me quedó del todo claro, pero bueno, vamos a ver qué. Bueno, no, la verdad es que nosotros también estamos acá para orientarlos y sí, obviamente hay, como les decía recién, el trabajo en equipo, en grupo, los ayuda a eso. Quizás yo no veo tal cosa, como siempre les digo, los problemas, no, quizás yo no lo veo, mi compañero lo puede ver, mi compañero es bueno para redactar, yo soy bueno para verbalizar si hay que dar una lección o lo que fuese, o hay que explicarlo con sus palabras, otro es bueno para eso. Entonces, bueno, eso es lo que tiene el tema de trabajar en equipo, ¿sí? Debátanlo. Acá nosotros tratamos de dar un panorama general, ¿sí? De algunos
de algunos puntos específicos, pero ustedes tienen que debatirlo, ver hacia dónde llegan, ¿sí? Ahí el compañero puso las páginas que están en lo de vida universitaria, 140 y 141. Así que bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ya empieza